No se oye, ahora sí se oye. Estaba esperando llegar, estaba un poco lejos guardando las distancias, estaba con mi mascarilla, quitándome la mascarilla, poniéndome mi micrófono y esperando que ustedes me pudieran oír. Vamos a leer la lectura bíblica y busquen en su Biblia, ahí en su casa, en la comodidad de su casa. Sé que ustedes quisieran estar aquí, en el templo. Es primera vez que un domingo de Ramos, llamado Domingo de Ramos, estamos con las sillas, con 10 sillas solamente ocupadas, y no las 10 sillas ocupadas porque algunos están técnicamente trabajando para que esto sea posible. Creo que estamos estrenando un nuevo sistema que no sé qué es lo que ustedes estarán viendo. Lo veré después en la grabación. Pero vamos a buscar en vuestras Biblias, en Lucas capítulo 19, comenzando en el versículo 28, comenzando en el 44, comenzando en el 28, Lucas capítulo 19, comenzando en el versículo 28 hasta el 44. Hay una serie de movimientos, por eso me ven mirando de un lugar para otro. Pero espero que ustedes todos tengan su Biblia ya buscada. Normalmente cuando la gente está aquí, uno dice, si tienen los versículos buscados, digan amén, pero si ustedes dicen amén, no los voy a oír porque estamos a distancia. Espero que ya lo estén diciendo. En el versículo 28 del capítulo 19, comenzando así, dice esto. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, ir a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo le dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado,
y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierras y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oremos. Señor Padre Celestial, te rogamos ahora porque tú nos ayudes a recibir tu palabra en este tiempo y en este momento, porque tu palabra es para todos los tiempos y para todos los momentos. Y te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy es un día muy especial, porque hoy recordamos la entrada de Jesús en Jerusalén. Esa entrada apoteósica de Jesús en Jerusalén. Esa bienvenida de amigos y discípulos del Señor en Jerusalén. Allí estaban para aclamarle, para gritar, y la pregunta es la siguiente: ¿eran amigos y discípulos comprometidos con Jesús, o eran personas que se dejaban llevar por la emoción o por la convicción? De eso vamos a hablar más adelante. Pero quiero empezar con una pregunta rara, bien rara. Bueno, en estos tiempos nada es raro. En estos tiempos que nos encontramos, nada es raro. ¿Qué harías tú si supieras que este viernes que viene vas a morir? ¿Qué harías tú si tú supieras que este domingo es el primer día de tu vida, el primer día de final de tu vida de esta semana, y que el próximo viernes vas a morir? Un día como hoy, hace 2020 años, Jesús tenía esto en la mente. Cuando Jesús entró en Jerusalén, tenía esto en la mente. El primer día de la última semana terrenal de Jesús. Cuando Jesús entró en Jerusalén, sabía que era el primer día de la vida terrenal de Jesús y que Jesús iba a morir el próximo viernes. ¿Saben esto? Si alguno de nosotros supiera que iba a morir el próximo viernes y tuviéramos una misión de trabajo o una misión militar o una misión espiritual, ¿qué haríamos nosotros? Pues posiblemente muchos de nosotros diríamos: si me voy a morir y me quedan escasos días, que lo haga otro. Y yo voy a disfrutar lo que me queda, a la forma de cada uno. Uno dirá: voy a disfrutar, voy con los amigos, voy a disfrutar más la familia, voy a sacar todo el dinero en el banco y lo voy a repartir, porque ahora no puede ni coger un crucero, ni irse de vacaciones. ¿Qué harías? ¿Me voy a tirar a la cama a morir y a llorar? ¿Saben lo que hizo Jesús? Jesús continuó con su misión. Jesús no paró su misión. Y quiero aclarar esto para algunas personas y algunos grupos que creen que Jesús muere el próximo viernes y resucita el domingo. Jesús no muere todos los viernes. Jesús vive para siempre, porque Jesús murió una vez y por siempre, y vivió y resucitó una vez y por siempre, para que tú y yo, los que creemos en Él, vivamos para siempre. Porque Jesús es nuestro mejor amigo en los tiempos de crisis. Hay muchos amigos que en los tiempos de crisis nos fallan. Bueno, muchos amigos que creíamos amigos en los tiempos de crisis nos fallan, desaparecen, se esfuman. Pero Jesús es un amigo que nunca falla y que siempre podemos contar con Él. Les voy a contar parte de la historia de Jesús,
Pero hoy en día es un día de aplausos. Hoy en día es un día de aplausos. Muchos aplauden a los sanitarios. Muchos aplauden a los bomberos. Muchos están aplaudiendo a los rescatistas, sobre todo en Europa. Los que tenemos familias en Europa, ¿verdad? En los edificios, salen en los balcones a aplaudir a cierta hora a los sanitarios, a los médicos que arriesgan su vida, a los bomberos, a los sanitarios. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, en áreas como la que yo vivo, si salgo a aplaudir no se entera ni el vecino, porque en el frente tengo un parque, no tengo vecinos, en el lado tengo una cerca y después de la cerca hay una piscina y el vecino está después de la piscina y el vecino de al lado me sembró una línea de pinos que ni se entera que yo salí a aplaudir. Pero en Europa aplauden a los sanitarios, a los bomberos, a los rescatistas, pero ¿saben qué? Cuando pase esta crisis, todo eso que aplauden, ni se van a acordar más de los bomberos, ni de los médicos, ni los rescatistas, y todo el mundo va a volver a su rutina. Pero hoy recordamos a la aclamación que le dieron a Jesús. Hoy recordamos esa aclamación que llega hasta los tiempos nuestros. Sabemos que esa aclamación fue merecida. En Lucas 9:37 dice, al acercarse a él a la bajada del monte de los olivos, sus discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que había visto y gritaba, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús se acercó a Jerusalén, la escena era intensa, muy intensa. ¿Por qué? Porque llegó en el tiempo de la Pascua. Los judíos eran una muchedumbre de peregrinos religiosos que habían inundado la ciudad estaba inundada y esa multitud proclamaba a Jesús como Rey de Judá, de Jerusalén, montado en un burrito. El texto nos dice que en la muchedumbre, que toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces. O sea, gritaban mucho, levantando gritos de Hosana, que significa salve. Bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor. Cientos de años antes, el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento escribió en Zacarías 9:9, alégrese mucho, hijos de Sión, dan voces de júbilo, hijas de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Por qué la gente aclamaba a Jesús? El texto dice, en el 36-37 de lo que leímos, a medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino, gozándose y comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que él había hecho. Aclamaban a Jesús por todas las maravillas que él había hecho. Ellos habían visto a Jesús sanando enfermos, a ciegos, habían visto a Jesús recibiendo, levantando muertos que fueron resucitados. Es una escena que yo me pongo a pensar, ustedes saben que esto fue en el tiempo de Roma. Me pongo a pensar que un soldado romano viendo esto, acostumbrado a los desfiles de victoria de los soldados romanos, que acostumbrado a esos desfiles de gloria de los soldados romanos, se acercó ahí a la plaza de Jerusalén y pensaba ver algo parecido a la victoria de los romanos.
Y generalmente los soldados romanos en los desfiles de Roma honraban a sus héroes después de vencer a los enemigos de la batalla. El conquistador sentado en un carro con caballos dorados, blancos. El conquistador sentado en el carruaje. Ahí estaba detrás, venían los oficiales con armaduras pulidas, las banderas de enemigos arrastrándose por el piso, la bandera de los enemigos arrastrándose por el piso en señal de que habían sido derrotados. Y al final del desfile, una procesión de harapientos, esclavos y prisioneros de guerra en cadena para demostrar lo que pasaba cuando alguien se atrevía a oponerse a Roma. Había una gran diferencia en este desfile que estaba pasando en Jerusalén. Un contraste bien definido en la entrada triunfal de Jesús. La muchedumbre estaba exaltada a un rey, parte del desfile, que no iba en cadena, sino libres. Parte del desfile, enfermos sanados, los pobres y todos los humildes de corazón. Cuando el soldado buscaba el objeto de la atención, ese rey victorioso no estaba en un carruaje alado por un caballo blanco, no. Ese rey no estaba con vestidura de oro. Vio un hombre humilde montado en un burro que de contra era prestado, no era ni de él. Montado en un burro que se lo prestaron. Quizás no era una figura muy impresionante para un romano, pero era la demostración del Dios hombre. El desfile de un rey manso y pacífico, la aclamación fue merecida, pero también sabemos una cosa que no podemos ignorar. La aclamación se convirtió en traición. Hay algo triste sobre este día de entusiasmo. Usted conoce el resto, o me imagino que usted conoce el resto de la historia. Y los que no conocen y me están viendo, lean el Evangelio según San Lucas. Y ya sabe que aquella semana habrá acontecimientos trágicos, especialmente el viernes, que hablaremos más adelante. Hablaremos el viernes, el llamado Viernes Santo, pero lo dejaremos para el viernes. Dicen en Lucas 19, 41, 42, y cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos esta verdad. Creo que el momento culminante de todo esto no fue exactamente la entrada de Jesús en Jerusalén, sino el momento culminante fue cuando Jesús paró y miró y lloró. Me imagino esto. Saben que yo estuve en el Monte de los Olivos. Y allí en la altura de los Montes de los Olivos miré la ciudad de Jerusalén. Y pensé y busqué este texto. Y creo, y no estoy, me acuerdo que si se lo leí al grupo que iba conmigo. Pero sí lo busqué. Y pensé en Jesús. Y cuando bajé a Jerusalén, me di cuenta que Jesús visualizó lo que iba a ser Jerusalén, la ciudad santa, partida en pedazos por mercaderes, cada uno con su pedazo, vendiendo y comercializando una ciudad santa, vendiendo los pedazos de ciudad al mejor postor. Hasta a mí me dio deseo de llorar.
Jesús visualizó eso. Y Jesús lloró también por nuestra ciudad. Porque Jesús también vio lo que estaba pasando por el egoísmo humano, por la irresponsabilidad humana, por la vanidad humana que ha llevado al mundo a lo que estamos viviendo hoy en día. Este deseo de riquezas, esta competencia de poder. Que ha llevado al país más numeroso del mundo a llegar y acumular riquezas de todo tipo y hundir a su pueblo en la miseria para llevarlos a comer miseria y a crear esta pandemia que ha inundado a este mundo. Y déjame decirlo porque yo no tengo acceso a la prensa y la prensa no me va a criticar. Este virus chino que nos está devorando por irresponsabilidades del mundo actual y de muchos gobiernos, además de China. Dios, Jesucristo también estaba mirando esto que está pasando en este mundo y lloró. Porque los gobernantes de este mundo no tienen en cuenta la palabra de Dios, ni tienen en cuenta a Jesucristo y sus planes. Él lloró y sabía lo que había pasado, pero no abandonó su misión. Él vino a morir por el bien de la humanidad sin excepción. Vino a traernos salvación y paz sin excepción, aún aquellos que le han ignorado y que están buscando a Dios ahora. Dios no lo va a tener en cuenta y le va a abrir los brazos y le va a amar. Y yo le decía en un velorio ayer, no importa en el último momento, no importa cuánto le hayas ignorado, Dios te ama y te acepta con los brazos abiertos porque Dios es amor. La humanidad es voluble. Hoy alguien puede ser famoso y popular y mañana nadie se acuerda ni quién es. La muchedumbre tiene una memoria muy corta, muy corta. Pero Judas no fue el único que traicionó a Jesús. Los discípulos lo abandonaron cuando lo detuvieron. Cuando detuvieron a Jesús, los discípulos se declararon en estado de sitio. Se confinaron en sus casas porque había un virus en la ciudad que les podía matar, les podía hacer daño. El virus del odio y de la envidia que también mata y también contagia. Y ellos se confinaron en sus casas allí, escondidos, para que el virus no los contagiara y no los matara. Los discípulos lo abandonaron y se escondieron. Pedro lo negó 3 veces. Ninguno de sus discípulos lo ayudó a cargar la cruz. Un forastero lo hizo porque lo obligaron a punta de lanza. Eso nos hace pensar, ¿nosotros hubiéramos actuado mejor que esos discípulos?
habríamos estado dispuestos a estar con Jesús hasta el final. ¿Cómo actuaron ellos? ¿Hubiéramos actuado nosotros? Se declararon, repito, en estado de sitio, en toque de queda. Se recluyeron en sus casas por miedo a este virus que recorría la ciudad del odio, de la venganza, de la envidia, y les podía causar daño y hasta la muerte. ¿Realmente cómo hubiéramos actuado nosotros? Y para terminar, ¿cómo hubiéramos actuado nosotros? ¿Como un cristiano emocional o como un religioso tradicional? En aquel acontecimiento vimos la actitud de los supuestos religiosos tradicionales y los cristianos emocionales. Algunos disfrutan de la emoción del momento. Se conmueven y se motivan temporalmente por el entusiasmo y las ovaciones para Jesús. Pero se les hace difícil seguir a Jesús cuando la alabanza y la fiesta pasan. Es muy difícil seguir a Jesús sin eso. Cuando llegan las crisis y no hay alabanzas y fiestas, es muy difícil seguir a Jesús. No tratan de conservar sus compromisos con Dios. Se pierden. No solamente se cierran en sus casas, cosa que es bueno en este momento, encerrarse en sus casas. Es muy bueno para evitar problemas, para evitar contagios. Es muy bueno, no critico eso. Yo mismo me he encerrado en mi casa para evitar contagios y problemas. Sino también se encierran en sus problemas sin importar el problema de los demás. Y eso es muy malo. Encerrarse en sus casas para evitar el contagio es muy bueno. Pero encerrarse en sus problemas y olvidarse del problema de los demás es muy malo. Se apartan del grupo. Su testimonio cristiano ya no es tan evidente. No hacen nada y critican lo poco que se puede hacer. Hay otros que les cuesta trabajo comprometerse para crecer a través de la palabra de Dios. Nos puede suceder lo mismo que le pasa a los que trabajan part-time. Reciben un dinero, pero no reciben los mismos beneficios que los que trabajan full-time. Y las bendiciones no son iguales para los que están comprometidos con Jesús. Es fácil aclamar a Jesús cuando usted está en una muchedumbre que alaba. Ahora es tiempo de prueba. Ahora es tiempo de prueba. Si tenemos un fundamento sólido, bíblicamente hablando, este tiempo en casa, en el centro de trabajo, si no tenemos ese fundamento sólido, en este tiempo solos en casa y en el centro de trabajo, ¿qué pasa? Si no hay ese fundamento sólido, ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Tendremos un vacío espiritual, porque no hay reservas espirituales. En tiempos de crisis económica, si no hemos ahorrado en el banco y tenemos un problema económico y hay una crisis económica, ¿qué nos pasa? ¿Qué va a pasar en nuestro banco? Pues no va a pasar nada porque no hay nada allá adentro. Y en el tiempo de crisis espiritual, si no tenemos reserva espiritual, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Porque vamos a tener un vacío espiritual. Simplemente no teníamos nada dentro de nuestras vidas espirituales. Estábamos sin reserva. Y las presiones de la vida y del mundo nos va a consumir. Sin el contacto
con la diaria fuente de entusiasmo que es Jesús. Y yo repito, sin el contacto con la diaria fuente de entusiasmo que es Jesús, nuestro Rey y nuestro Señor y Salvador, no percibiremos las bendiciones que tiene preparada para nosotros, aún en esta incertidumbre que nos produce la crisis. Y yo repito, Jesús tiene preparadas bendiciones para su iglesia en este tiempo de incertidumbre. Porque Jesús tiene preparado un avivamiento para su iglesia en este tiempo. Yo no entiendo cómo hay iglesias que tienen las puertas del templo cerradas. Y nosotros tenemos las puertas del templo cerradas. Las puertas del templo cerradas, pero tenemos la iglesia abierta. Y hay iglesias que tienen las puertas del templo cerradas y las iglesias también están cerradas. No lo entiendo. Cómo en tiempos de crisis que el gobierno ha determinado que la iglesia es una actividad necesaria, como un restaurante, como un hospital, nosotros vamos a fallar. Es verdad que tenemos que respetar y mantener la distancia. Y no podemos tener más de 10 personas en el templo. Y mantener la distancia. Y tener las mascarillas. Yo traté de predicar con las mascarillas, pero no me sale bien la voz. Pero las tuve antes de subir aquí al templo. Aquí al púlpito. Una vida marcada continuamente por la ausencia de un tiempo de oración y contacto personal con Dios. Ahora que no podemos disfrutar del compañerismo de la iglesia y sin el deseo de acercarnos más a Dios por medio del estudio de la Biblia, puede convertirnos en un cristianos emocionales. Y la emoción pronto se pierde. Eso que abandonaron hace tiempo la iglesia por compromisos sociales. Y yo voy a la iglesia cuando terminen los compromisos sociales. Y de pronto han sido sorprendidos que cuando pensaban regresar a la iglesia, el templo está cerrado. En el béisbol dice, los cogieron fuera de base. Esos que hace tiempo el calor del compañerismo de la iglesia lo abandonaron por las actividades sociales sin la posibilidad de una transformación real, espiritualmente hablando, ahora están en peligro espiritual. Y yo oro mucho por ellos. Mis amigos, mis hermanos, ser cristiano es tener una relación de amor y entrega con Jesús constante, diaria, a toda hora, en todo momento. Es una relación siempre, en todo tiempo. Mi amigo que me escuchas, yo no sé en qué situación tú estás. Mi hermano que me escucha, yo no sé en qué situación tú estás. Pero comprométete hoy con el Señor. Puede ser que el templo esté cerrado, pero el Señor está abierto, con los brazos abiertos para ti. Cuando lloró en Jerusalén, también lloró por esta situación. Cuando lloró en Jerusalén, también lloró al verte desvalido espiritualmente, al verte solo, al verte que no tienes a quién acudir. También lloró por ti y está esperando que tú vengas a ti, que vengas a Él. Jesús dice en Juan 15, 14 y 15, dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre
se las he dado a conocer a ustedes. Así que hoy, en la mañana de hoy, te presento a mi amigo Jesucristo, para que sea tu amigo en este momento de soledad. En este momento que estás encerrado en tu casa, necesitas un amigo que no te contagie. Un amigo que puedas hablar con él y no necesitas mascarillas. Que puedes hablar frente a frente con él sin temor a contagiarte. Un amigo que está seguro que no tiene coronavirus, sino que te puede curar el coronavirus y te puede sanar. Te presento esto. Y si alguna vez el coronavirus te llevara de este mundo y tienes a Jesucristo, en vez de morir, vivirás para siempre, porque Jesucristo vino y dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Y algunas veces hay tanto miedo, y yo tengo miedo también, pero la fe en Jesucristo me hace superar al miedo sin ser imprudente. Porque sé en quién he creído. Y sé que Él ha ido a preparar morada para mí en los cielos. Y si en este tiempo me tocara ir a donde están las moradas celestiales, ¿para qué tanto miedo? Yo no quiero decir que no se cuide, yo cuido. Yo no quiero abandonar a ese ser que quiero tanto, que es mi esposa. Ni quiero que mi esposa me abandone a mí. Pero algunas veces veo tanto pánico, tanto temor, que dudo que crean que la vida eterna existe de verdad. Dios ha venido, mis hermanos y mis amigos, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, aquí en la tierra y allá en el cielo. Jesús no muere todos los viernes porque Jesús vive, como algunos han creído. Pero dice la palabra de Dios, mientras tanto, mantengámonos firmes en la profesión de nuestra fe, sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Este es el versículo con que quiero terminar. La palabra de Dios le dice a la iglesia, mantengámonos firmes en la profesión de nuestra fe, sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Que Dios me los bendiga